Salud reportó 396 quemados con pólvora este mes de diciembre en el país. Entre los quemados hay 134 menores de 18 años. Bogotá lidera la lista con 58 quemados, seguida del departamento de Antioquia con 49. En Medellín, solamente en los primeros 13 días de este mes ya se ha incautado más pólvora que durante todo el diciembre del año anterior. A la fecha, las autoridades han logrado decomisar más de 1 tonelada de elementos pirotécnicos. El Grupo Sensia, encargado de reconstruir el estadio Nemesio Camacho del Campín, confirmó la participación de empresas del Reino Unido en la planeación y construcción del proyecto. Además, dijo que en 54 meses espera entregar el proyecto final. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, apelará a la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que anuló su elección por doble militancia en la campaña política 2023, cuando habría respaldado a candidatos al Consejo de otros partidos diferentes a Colombia Justas Libres. La decisión final la tiene el Consejo de Estado. Fue condenado a 5 años de cárcel el exalcalde de Ibagué, Luis Hernán Rodríguez, por presuntas irregularidades en la contratación de las obras de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro. El ELN, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco siguen siendo las mayores amenazas terroristas de la región, según un reporte difundido sobre terrorismo en las últimas horas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 3 suboficiales del ejército que vendían armas y munición a las disidencias de las FARC fueron capturados. Recibían rentas criminales superiores a los 1.300 millones de pesos al año. Abogados de la familia del colombiano Divina Arrieta apelaron la sentencia contra Daniel Sancho y pidieron en las últimas horas la pena de muerte. Al menos 33 personas murieron y más de 80 resultaron heridas en las últimas horas en un bombardeo israelí contra el campamento de refugiados en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias. Sueños. Estás emociones. escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, buenos días. Hoy es viernes 13 de diciembre. Hoy es día de mala suerte. Viernes 13 dice la güera, sí. ¿Usted cree en eso? No. Yo tampoco. Viernes 13 de diciembre, bienvenidos. Viernes Ahora, 13 es ni te cases, ni te embarques. ¿No? Puede ser. Es un viernes especial. Aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo. Tiempo seco esta madrugada en Colombia. Las noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, mucha información a esta hora en redes sociales. Tengo que empezar hablándole de las imágenes virales, de la tendencia en todas las redes sociales con Bogotá. Numeral Bogotá por muchos temas juntos. Primero, la ciclovía nocturna, imágenes que se comparten de la gente que decidió literalmente sacar la bicicleta, los patines, recorrer Bogotá. Pero eso se mezcla con las imágenes del caos, de los problemas de movilidad producto de esta actividad que se hace cada año a mitad de diciembre. Ese numeral Bogotá es un tema de conversación en la capital del país. También es muy fuerte la conversación de fútbol. Primer partido de la final de Copa Colombia. Deja como tendencia numeral Nacional, numeral América, numeral Atanasio Girardot. El local Atlético Nacional finalmente ganó, remontó 3-1, empezó ganando el América. Arrancó perdiendo Nacional. Minuto 6, primer gol del América. El partido termina 3-1. Sí, en favor de Nacional. Jugó bien Nacional. Después, felicitaciones a los hinchas. Más cerquita de levantar esa Copa Colombia. El partido de vuelta será el próximo domingo. Nacional, que también está jugando, está en la final del fútbol profesional colombiano. Esta es la otra tendencia. Y finalmente, Néstor, hay un tema de conversación muy polémico en redes sociales. Numeral Tailandia, Matarife, Daniel Mendoza. Es la gran conversación, la gran polémica en redes sociales. Por la decisión, esto parece una decisión tomada del presidente Gustavo Petro, que pese a las críticas la ratifica. Daniel Mendoza Matarife es el embajador de Colombia en Tailandia. Y en redes sociales, Néstor, esta tendencia está acompañada de una búsqueda en los trinos que ha hecho el señor Mendoza a lo largo de su vida, y esa es la polémica. No soy capaz de repetir las barbaridades difíciles de leer que escribe el señor Mendoza.
que es grosero, parece ser poquito para describir los horrores. Son trinos pedófilos. El presidente Petro lo defiende. Pedófilo, sexista, ataca a niñas, ataca a colegialas, ataca a las mujeres, ataca a la iglesia, mejor dicho, a todo el mundo. Ante todo, es un hombre de una pobreza intelectual que da lástima. Y el presidente Petro lo defiende con el argumento de que lo que ha hecho Mendoza es publicar videos con mujeres desnudas. Porque es que Néstor, es muy viral una imagen de él con unas mujeres desnudas, eso también está en redes sociales. Con el argumento de que él no castiga el amor. Esto no se trata de amor o no amor. Y que su gobierno no va a limitar el amor, que no importa la forma como se haga, al final es amor, dice el presidente. Ya voy a contarles de la inmensa polémica alrededor de quién va a ser nuevo diplomático nombrado por el presidente Gustavo Petro. Nombrado, defendido, ratificado, parece que el presidente no se va a mover de ahí. Solo queda una pregunta en redes sociales: ¿qué pensarán en Tailandia? Del escogido, de que tenga este perfil, de que sea el señor Mendoza el escogido para ser el embajador. Si hace en Tailandia lo que hace en Colombia, de promover las relaciones sexuales pedófilas. Tailandia es un reino. Sí. Y allá la pedofilia, embajador Mendoza, la castigan. Es un delito serio. Tenga cuidado, pero ya les voy a contar. Antes de eso, Camila, gracias. Su Nacional ganó anoche al América de Cali, 5 de la mañana, 37 minutos. En Medellín, John Jaime Osorio. Néstor, muy buenos días. Atlético Nacional sacó ventaja amplia en el juego de ida de la final de la Copa Colombia, jugando como locales del Atanasio Girardot. 43.721 aficionados verdes vieron la victoria 3-1, que comenzó con angustia ante la presión de América, que le puso condiciones a Nacional en los primeros 20 minutos. David Ospina, el arquero verdolaga, se refiere al inicio del juego. Igual ellos generaron una presión intensa en el primer tiempo, y bueno, cuando genera esa presión se complica un poco, pero creo que tenemos jugadores para hacerlo en cualquier momento. Duván Vergara marcó un golazo al minuto 6, que no fue suficiente para América, que creó 4 opciones más, pero no pudo convertir. Nacional fue más efectivo, categórico y contundente. Román marcó antes del descanso, Inestrosa abriendo la complementaria, y Morelos se encargó de cerrar la goleada. El polilla Jorge da Silva, técnico americano, se refirió así al juego. Hubo un cambio abismal en el rendimiento del equipo del primer tiempo al segundo tiempo. Creo que el gol al inicio del segundo tiempo nos pegó fuerte. No pudimos ejercer la presión que habíamos realizado en el primer tiempo, donde lo teníamos incómodo a Nacional, donde estábamos llegando con frecuencia a la zona defensiva del rival, y en el segundo tiempo cambió totalmente. Nacional quiere conseguir en Cali el próximo domingo su 7º título de Copa Colombia en 7 finales disputadas, para ocuparse posteriormente de la final de la Liga, que tendrá ante el Tolima a mitad de semana y el domingo 22 de diciembre. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. Gracias, John Jaime, 5 de la mañana, 39 minutos. Desde Barranquilla, el presidente Petro efectivamente defiende su nombramiento, el de Daniel Mendoza. Daniel Mendoza fue el productor y director de una serie mal hecha, muy pobre, que se llamaba Matarife, que era una condena. Tuvo que rectificar por orden de la Corte Constitucional una condena contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien acusaba de ser paramilitar, de ser autor de masacres. Ese episodio parece ser el único mérito de este señor Daniel Mendoza, también expulsado del Club El Nogal para ser el nuevo embajador de Colombia en Tailandia. El señor Mendoza ha escrito unos trinos francamente desastrosos. Él dice que es abogado, unos trinos que son de carácter pedófilo, hablando a las perras, a las niñas, a las colegialas. No soy capaz, la verdad, de repetir lo que dice el señor Mendoza. Lo defiende el nombramiento en los siguientes términos el presidente Gustavo Petro. Están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife, porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet. Yo no soy Uribe, no soy un cura recendón, yo soy un emancipador, y el amor hace parte del ser humano y es su principal fuerza liberadora. Se tiene en buen concepto el presidente Petro a sí mismo que él es un emancipador. Nadie está criticando ni el amor de Mendoza ni el amor del presidente Gustavo Petro.
es la característica personal de Daniel Mendoza. Voy a leer medio trino, solamente para intentar ilustrar de quién estamos hablando. Escribe Daniel Mendoza en su cuenta en redes sociales, público, de lo cual está orgulloso. Niñas, atención al tablero hoy. Vamos a analizar una ecuación vital. A chocha mojada, verga parada. De esta altura es el nivel intelectual del señor Daniel Mendoza, que por otro lado se defiende y dice que lo están cuestionando porque él tiene un ideario de paz y de humanismo. Hoy, dada la incultura literaria y pensamiento cavernario de la extrema derecha narcoparamilitar, uribista, fiquista, que en Medellín puso precio sobre mi cabeza, me veo obligado a dar las mismas aclaraciones, a presentar las mismas pruebas que di en el 2020, cuando recibí los mismos ataques tras la salida del primer episodio de la primera temporada de la serie Matarife sobre el mismo montaje que hoy reencaucha la bodega uribista de Medellín. Me refiero a las frases de la cuenta de Twitter de mi primera novela, El Diablo es Dios, que son las expresiones de los personajes de una obra literaria que esta caterva tarbana de referenciadores y políticos decadentes... que lo que él escribe en Twitter es una obra literaria. Ser perra, voy a leer un fragmento de su obra literaria. Ser perra es ser una malparida desleal y deshonesta. La gozona que le da gusto al cuerpo es una respetable perrita deliciosa que es diferente. Este es el nivel intelectual del señor Mendoza, que ahora contraataca diciendo que es la caterva, la caverna de reaccionarios del uribismo. Esta es la izquierda que le echa la culpa a todo del uribismo, y por eso la tormenta política. Ahora, el presidente dice que no puedo nombrar. Lo peor es que sí puede nombrarlo, y lo peor es que lo nombró. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Daniel Mendoza, abogado y autor de la serie Matarife, será el nuevo embajador de Colombia en Tailandia. Sin embargo, este nombramiento ha generado gran malestar en la política colombiana, pero especialmente al Partido Centro Democrático, recordemos, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Y es que Mendoza, como veníamos mencionando, es creador y director de la serie Matarife, una serie de YouTube que relató la supuesta historia criminal del expresidente Álvaro Uribe y otros hechos relacionados con el paramilitarismo. A eso se le suma que se han conocido también trinos de Mendoza en los que habla de menores de edad con sentido sexualizado. Por eso el excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que este es uno más en la larga lista de impresentables que el presidente Petro tiene para representar al país de la belleza. Fue lo que dijo a través de su cuenta de X. Incluso también aseguró que gobierno feminista, política exterior feminista, ¿dónde está Francia Márquez? El canciller una vez más agacha la cabeza, cómplice para seguir las órdenes y contradicciones de su jefe, el presidente Petro. El daño es grande y lo que falta, fue lo que dijo en sus redes sociales. Sobre todo esto, Mendoza ya se defendió también a través de su cuenta, asegurando que los trinos son frases añejas de su novela y que se siente orgulloso de que para descalificarlo solo puedan decir que los personajes de su primera novela dicen groserías. Carlos García, presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, ASODIPLO, aseguró que el nombramiento les genera preocupación, teniendo en cuenta por un lado la falta de experiencia diplomática de Mendoza, pero también las publicaciones en sus redes. Hay que mencionar que el presidente Gustavo Petro lo defendió, asegurando que pese a que desde diferentes sectores cuestionaron a Mendoza por imágenes con alto carácter sexual explícito, por su parte Petro señaló que esto es simplemente una muestra de amor. Carolina Otero, Blue Radio. Sí, posiblemente es una muestra de amor, de una obsesión con el sexo y de amor pederasta, que es lo que me parece retratan los muchos trinos sobre menores de edad, sobre niñas del señor Mendoza. Las 5:40 del nuevo García Márquez, el señor Mendoza. 5 de la mañana, 45 minutos. La gran noticia política en Colombia es que un tribunal de Santander anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán, el alcalde de Bucaramanga, que todavía no completa un año en el cargo, que anuncia apelación, pero que está en la cuerda floja. Javier Rodríguez.
Hola Néstor, buenos días. En total fueron 12 pruebas de videos en redes sociales que entregaron los 4 demandantes en contra de Jaime Andrés Beltrán, quien incurrió en doble militancia durante el proceso electoral, donde ganó con 90.000 votos la alcaldía de Bucaramanga. En las imágenes, Néstor, se observa cómo en campaña Beltrán Martínez, quien se inscribió por el Partido Justo y Libres, apoyó a los aspirantes a los consejos del Partido de la U y Centro Democrático. Esta es una de las pruebas que validó el Tribunal Administrativo de Santander para anular su elección. Cuando vayan a votar por Mabel, recuerden, hay que buscar el partido de la U, le ponen una X acá y buscan el número 6. Así se vota por Mabel. El alcalde de Bucaramanga anunció que apelará la decisión en primera instancia, Néstor, ante el Consejo de Estado. Mientras esta acción judicial se resuelve, él permanecerá en el cargo. No nos podemos amilanar, ni mucho menos dejar de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Esto es como un partido. Acaba de terminarse el primer tiempo y el primer tiempo lo perdimos, pero aún queda el segundo tiempo. Vamos a dejar que los abogados se encarguen de la defensa jurídica. Entre los demandantes a la elección del alcalde de Bucaramanga está el hoy senador por el Partido Verde, Fabián Díaz, quien también demandó al alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, quien ya apeló la anulación de su elección. Amanecemos con tiempo seco en Bucaramanga, Néstor, 19 grados de temperatura. No el único alcalde que se cayó por doble militancia, también fue anulada la elección y también anuncia apelación el alcalde de Duitama en Boyacá, que se llama José Luis Borges, que es del pacto histórico, por el mismo cargo, doble militancia. 5:47 a.m. A propósito de las peleas políticas, hace un llamado el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, a deponer la polarización, que entre otras cosas causa hoy batallas del gobierno Petro con las Cortes, inclusive con las Cortes en Colombia. Normativamente establecido así y por lo tanto quien entrega la condecoración es la ministra. Normativamente es de esa manera. O sea, no hay ninguna clase de crítica. Hay que bajarle el tono a la polarización y al ruido. Aquí todo el mundo quiere enfrentar las Cortes con el gobierno y con todos los demás poderes como si eso fuera algo que exaltara a la nación. Al revés, la resquebraja y la fractura. Aquí los poderes todos, el ejecutivo, el judicial, la rama legislativa, trabajamos en pro de los colombianos. A propósito de enfrentamientos y de la rama judicial, hoy el magistrado Gerson Chaverra, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, le da una entrevista al periódico El Tiempo, en donde dice, lo cito entre comillas, todavía me sorprende que ser negro se utilice para descalificar, que recuerden ustedes, fue uno de los argumentos del presidente Petro, que dijo, no entiendo cómo puede ser negro y conservador, refiriéndose a él, al magistrado Chaverra. El Departamento de Estado en los Estados Unidos dice que las principales amenazas para la seguridad de América Latina son grupos terroristas colombianos, el ELN y los disidentes de las FARC. Entregaron en Washington el reporte anual sobre terrorismo que nos cuenta, del que informa Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. El documento es un balance de las organizaciones y amenazas terroristas en el mundo y en nuestra región. El hemisferio occidental destaca que grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, Segunda Marquetalia y el autodenominado Estado Mayor Central son las amenazas terroristas más significativas en nuestra región y que las principales razones por las que la situación se agrava son la corrupción, debilidad institucional, recursos limitados, falta de legislación e insuficiente cooperación entre distintas agencias. Dice el reporte, abro comillas, que en 2023 las organizaciones terroristas Segunda Marquetalia, FARC-EP, que es el Estado Mayor Central, y ELN continuaron cometiendo actos de terrorismo en todo el país, incluidos atentados con bombas, violencia contra la población civil, secuestros y ataques violentos contra instalaciones militares y policiales, cierro comillas. Ahora bien, este reporte reconoce que de acuerdo a las cifras del gobierno ha habido una disminución significativa en los ataques terroristas en 2023 comparándolo con 2022, posiblemente por cuenta de los ceses al fuego establecidos de manera temporal entre el gobierno y organizaciones criminales. Entre los hechos terroristas o incidentes más graves anota el asesinato a 2 policías en una caravana en Tibú con explosivos por parte del ELN en mayo del 2023. También, y este como dato curioso porque es un error grueso, dice que las FARC detonaron un carro bomba en Buenos Aires, la capital de Argentina, cuando realmente se trata de Buenos Aires, en el municipio de Cauca. Se equivocó allí el Departamento de Estado. Un hecho en el que mataron a un policía, pero que tiene ese error que no es menor porque significaría que las FARC estaría adelantando actos terroristas en Argentina. Además habla de carros bomba en el corregimiento de Timba en Cauca y en Jamundí. El reporte, hay que decirlo, también habla de la connivencia del régimen de Nicolás Maduro, que le permite a organizaciones terroristas colombianas delinquir libremente y tener refugio en territorio venezolano. Néstor.
En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado. Estás escuchando Blue Radio. Que no es cierto que el gobierno no haya ejecutado 97 billones de pesos que están parqueados en fiducias o en cuentas bancarias, dice el director del Departamento de Planeación Nacional, a quienes desde el Congreso están diciendo que el gobierno no se puede quejar por el hundimiento de la reforma tributaria porque tiene plata guardada. La cifra de que hay 97 billones de pesos sin ejecutar es una cifra, sin embargo, oficial del Ministerio de Hacienda. En medio de esta controversia, anuncia recortes fiscales el director de Planeación, Alexander López. Son 92 billones, pero son recursos que se tienen que pagar. 15 billones de deuda que se pagan a final de año. 42 billones que son recursos de transferencias al Sistema General de Participaciones, al pago de pensiones y el traslado de recursos a los otros sectores. Y 28 billones que tuvimos que recortar en presupuesto porque se cayó el recaudo y porque finalmente nosotros hemos cumplido obligaciones de gobiernos anteriores por más de 156 billones. Al modo de catastrofismo en el que está el gobierno, que tendrá que recortar subsidios, que tendrá que recortar inversión y traslados presupuestales a las regiones, se suma la ministra de Deportes, Luz Cristina López, que dice que su ministerio, aunque la reforma tributaria pretendía recoger 9 billones o 9.8 billones de pesos, dice la ministra que le podrían recortar a ella y al deporte en Colombia 95% del presupuesto para el año entrante. Como ministra del Deporte, quiero manifestar mi enorme preocupación ante la no aprobación de la ley de financiamiento, lo que deja sin posibilidades de ejecución el 95% de los programas del Ministerio del Deporte relacionados con recreación, actividad física y deporte. Nuestro sector, la ley de financiamiento equivalía a menos del 2% del presupuesto nacional. La ministra dice que a ella le van a recortar el 95%. Hablando de los cambios que vienen en el gabinete, anunciando crisis de gabinete, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El tema que me preguntan del presidente, hay que esperar las decisiones del presidente. Todos sabemos que al término de una legislatura y antes de comenzar la otra, y más este año, que es un año electoral de inhabilidades de quienes están ocupando no solamente ministerios, instituciones públicas, y aquí mismo en distintos escenarios de la política, pues viene la renuncia, viene la organización del gabinete, ya lo había anunciado el presidente, obviamente es el que toma las decisiones y seguramente se tomarán en el mes de enero. Que en enero habrá cambios de gabinete, dice el ministro Juan Fernando Cristo. Uno de los que se va muy probablemente es el canciller Luis Gilberto Murillo, que quiere ser candidato presidencial.
y quieren no tener que lidiar con la transición del gobierno en Venezuela, que está prevista para el 10 de enero, de hoy en 4 semanas. A propósito, novedades, María Corina Machado anuncia que Edmundo González podrá entrar o intentará entrar a Venezuela para asumir el 10 de enero como nuevo presidente de los venezolanos, que fue el que ganó las elecciones en julio pasado. Santiago Martínez. Hola, señor Bendy. En medio de la complejidad política que hay en este momento en Venezuela, María Corina Machado no descarta ningún escenario para que se concrete el anunciado regreso de Edmundo González a Venezuela para asumir o jurar como presidente ante el Parlamento este próximo 10 de enero. De hecho, adelanta que con los puntuales acercamientos con sectores que quieren desligarse de la cúpula del gobierno, hay posibilidades, dice ella, de que esos chavistas o algunos de esos chavistas incluso ayuden para ese regreso. Estas afirmaciones fueron en una entrevista a un medio venezolano en Miami, donde insistió que si finalmente el 10 de enero es Nicolás Maduro quien se juramenta, la crisis política interna será insostenible. Si estuviéramos en una democracia mínimamente competitiva, yo te podría afirmar, el 10 de enero, a las 10 de la mañana, Edmundo González Urrutia, presidente electo, seguramente como presidente constitucional. Pero no lo estamos. Estamos frente a un sistema criminal. Por la situación en la Embajada de Argentina acá en Caracas, Néstor, y el asedio a esa sede diplomática donde sigue sin servicio eléctrico y restricciones en el tema de agua potable, señalaba la líder opositora que esa es la demostración de cómo se cometen errores dentro del chavismo y el rechazo prácticamente unánime de toda la región. Néstor. Estás escuchando Mañanas Blue. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and a happy new year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. A que hablemos de ser esposas. ¿Por qué hablar de ser esposas en un mundo donde la gente ya no quiere ni hijos, ni relaciones, y el divorcio parece ser la opción número 1, la más rápida, la que genera más tranquilidad? Bueno, la realidad es que los seres humanos somos seres de relaciones, somos seres que nos seguimos enamorando. Si tú vas a un lugar de bodas a reservar, te das cuenta que todos los sábados hay bodas reservadas, o sea que las mujeres y los hombres nos seguimos casando, seguimos creyendo en el amor. Muchos queremos hacer familia, pero fíjate que hablamos de cómo conquistar a un hombre, cómo planear la boda, qué vestido me queda mejor según mi tipo de cuerpo, y luego nos saltamos a hablar de la maternidad, y después sí hablamos de divorcio, y luego hablamos de nosotras mismas. Y yo me di cuenta y dije, algo falta. ¿Por qué las mujeres que estamos haciendo vida de hogar no estamos hablando de ser esposas? ¿Cómo es eso? Como lo hacían nuestras abuelas y nuestras mamás, no aplica al día de hoy, porque la mujer en la sociedad cambió y el rol de ser esposa también. Así que necesitamos reaprender, necesitamos desaprender y construir una nueva forma de hacer hogar y de ser esposa. Me puedes seguir en mis redes sociales, @LinaBalbuena. En Blue le ponemos cara a la radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio.
Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es viernes, es 13 de diciembre. Para quienes tienen agüeros, tengan cuidado. El presidente Petro convierte la caída de su reforma tributaria en el pretexto para radicalizar su discurso y cazar nuevos enemigos y peleas que ahora parecen irreconciliables. Le dice malditos a los parlamentarios que hundieron su reforma tributaria, el jefe de Estado, y los culpa de no bajar la tarifa de energía en la costa. El presidente da por terminada la relación de su gobierno con las comisiones económicas del Congreso, en donde hay parlamentarios que todavía tienen en sus manos con su voto reformas que va y que está presentando el presidente Gustavo Petro. Pero no solo eso, a Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, o a Germán Vargas, los acusa de nexos y de intereses oscuros con las empresas de apuestas en línea y de orquestar el hundimiento de su reforma tributaria para ganar las elecciones del 2026. Este presidente Petro, que ustedes van a escuchar esta mañana, es un botafuego. Estuvo de visita en Barranquilla. Desde allí critica al alcalde Alex Char por no estar en los eventos que hizo ayer en el Caribe, y también tome un poquito, le dice que Char es el responsable del hundimiento de la reforma tributaria. Todo el mundo tiene la culpa de que se le haya hundido la reforma tributaria, menos el presidente Petro, que la verdad con esta peleadera es imposible que haya puentes, que haya acuerdos, que haya algún nivel de consenso. De lo más grave que dijo ayer el presidente Petro fue el ataque a empresas distribuidoras de energía, a las que acusó de ser peores que los paramilitares, que ya es mucho viniendo de quien viene el ataque, y dice él que tienen un poder en el Estado que no le ha permitido bajar las tarifas de energía. Bienvenidos, ya les voy a contar de la peleadera del día, que tiene mucho que ver con las elecciones y el ambiente electoral que estamos comenzando a vivir. Si no fuera porque estamos hablando del jefe del Estado, sería una tormenta política casi divertida, pero es el presidente de la República el que maldice, el que ataca, cada vez más radical, más polarizado, más populista que nunca. De fondo, el tema es la caída de su reforma tributaria, el faltante de 12 billones de pesos en el presupuesto para el año entrante y el anuncio grueso, y es que no le va a recortar un peso a sus programas de subsidios, programas que él llama del cambio, a proyectos de inversión social, sino que recortará la plata que el gobierno le gira desde Bogotá a las regiones, que es una manera de desquitarse del poder del voto de los parlamentarios, que por supuesto representa a las regiones. El presidente Petro amenaza inclusive con el default, con la cesación de pagos de la deuda externa. Dice él que ahí estuvieron a punto de llevarlo con la caída de la reforma tributaria. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos. Con este panorama, la crisis del gobierno parece inevitable, anuncia cambios en el gabinete el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y se van a ajustar allí, se van a juntar reajustes por cambios en el mapa político de Colombia, las aspiraciones políticas de algunos ministros que van a salir a ser candidatos presidenciales, por ejemplo Luis Gilberto Murillo, o candidatos al Congreso, y preparan la campaña y quieren no inhabilitarse, así que será un inevitable remesón si usted junta el tono político beligerante del presidente Petro. Es muy posible que lo que vamos a ver es un gobierno aún más refugiado en la extrema izquierda el año entrante, en caso de que sea cierto que se va, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente Mohamed, o el ministro Camacho de Minas, o el canciller, o el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que dicen quiere volver a hacer política y a ser parlamentario por su región, por el departamento del Tolima. Inclusive podría irse el nuevo ministro de Educación, que lleva apenas 4 meses en el cargo, pero es uno de los que quiere aspirar a las elecciones parlamentarias que serán en marzo, en el año 2026. Falta increíblemente ya apenas un año largo. El presidente Petro aprovechó su visita a Barranquilla a algo que llamaron allí Asamblea de la Democracia Energética, que no tengo ni idea qué es, para darle la orden al ministro de Minas de modificar las reglas de juego del sistema energético. La orden es bajar del 20 al 5% la energía que se negocia en bolsa para las 10 más grandes generadoras de energía. Entre ellas está EPM, que es pública, Enel, que es italiana, y Sagen, que es colombiana, Celsia, que es de los paisas, y Urrá. A propósito de Urrá, el presidente Petro defiende al hijo que sí crió, a Nicolás.
a Nicolás Alcocer, que es el hijo adoptivo, que está metido en el escándalo de presiones en esa hidroeléctrica. Dice el presidente Petro que el verdadero escándalo no es que hayan pedido favorecer intereses de empresarios cercanos como Danilo Romero, que lo financió en campaña, sino que el problema son los intermediarios que se quedan con la plata de los colombianos. Tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a hablar del señor Romero, que es dueño y socio de empresas de distribución de energía y que está metido en la denuncia de Urrá, porque la mediación del presidente de Ecopetrol y de Nicolás Alcocer es condicional, habría sido para favorecer las empresas del señor Romero. Bucaramanga amanece en estado de incertidumbre, de interinidad, por cuenta de la decisión del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Santander, que anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. También se cayó la elección del alcalde de Duitama en el departamento de Boyacá por lo mismo, por doble militancia. Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, se salvó. Seguirá haciéndolo. El Consejo de Estado tumbó el acto que había anulado su elección tras determinar que él, Amaya, del Partido Verde, ahora cercano al gobierno, no incurrió en doble militancia. En segundos tenemos pronunciamientos de Jeff, que es la tienda del centro comercial Gran Estación, en donde se cayó la pared de vidrio que mató a una niña de 5 años en Bogotá. Dice Jeff, la empresa de Medellín, que están prestos a cualquier investigación, que desde el primer momento han manejado la situación con el centro comercial y que expresan su solidaridad con la familia de la niña. Historias en este día viernes 13 de diciembre. En segundo les contaré de la situación caótica en Bogotá que duró hasta pasada la medianoche. Más de 3 millones de personas salieron a la ciclovía nocturna, terminó pasada la medianoche, pero fue una situación caótica porque se juntaron esa ciclovía, protestas que increíblemente las hubo anoche en Bogotá y obras públicas, lo cual generó un trancón sin muchos precedentes, bloqueos para muchos bogotanos que estuvieron 3 o 4 horas metidos en un carro para trayectos muy cortos. Las 6 de la mañana, 7 minutos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados. Lloviznas en la tarde, anticipa el IDEAM, lloviznas también durante el fin de semana. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. El presidente Petro criticó a los congresistas que hundieron la reforma tributaria y anunció medidas para conseguir los recursos que la iniciativa buscaba. Ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar, todo el dinero serán las transferencias que se hacen a los ricos de Colombia desde el presupuesto nacional. Sobre los temas energéticos aseguró que también es culpa de los congresistas que las tarifas no se puedan bajar en la costa y anunció medidas. Pero debe expedirse el decreto que limita la bolsa al 5% de la generación eléctrica de Colombia. Y la bancada del Caribe, incluida la oriunda de Barranquilla, no tuvo la valentía de oponerse para defender a su pueblo. Y ante este último ataque, responde el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Pues me acaba de decir que le quiero dar golpe de Estado. Es la tercera vez que me ofrece la presidencia de la República. Estoy que se la acepto. Oiga, y además me habla de juegos de suerte y azar. Y me habla de que tengo vínculos con las empresas generadoras de energía. En ese mismo evento, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la denuncia interpuesta por el exministro Ricardo Bonilla por presunto tráfico de influencias en la hidroeléctrica de Urrá. Escándalo que salpica al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a Nicolás Alcocer, su hijo adoptivo, el hijo que él sí crió, según dijo el presidente. Pero usted y yo y muchos en el gobierno y la opinión deben saber que a Urrá se le están robando esa hora y desde antes, y que una manera de robarla es con unos intermediarios a los cuales les venden la energía eléctrica a 220 pesos kilovatio hora. El mandatario también se refirió al hundimiento de la reforma tributaria. Esto es grave, claro, porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman default, dicen los ingleses, que es la cesación de pagos del gobierno, pensando ladinamente
que si caemos en esa situación no financiamos el programa de gobierno. Y ojalá mi última actividad, que ya no será hablar con congresistas de las comisiones terceras, finito, se acabó. Y después del hundimiento de la reforma tributaria y de la crisis de las reformas del gobierno en el Congreso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anuncia remesón ministerial. Hay que esperar las decisiones del presidente. Todos sabemos que al término de una legislatura y antes de comenzar la otra, y más este año, que es un año electoral de inhabilidades. Además, pese a que el gobierno había eliminado del texto de la reforma tributaria el IVA a las plataformas de juegos de azar y apuestas en Internet, Que defiende el señor Vargalleras, por lo cual casi que le puso bozal a los parlamentarios costeños de Cambio Radical para llevarlos obligados a votar contra su pueblo, contra su propio pueblo, contra sus propios electores. Gustavo Petro también dirigió sus críticas a la centralización en Colombia. Los bogotanos piensan al revés, pero yo creo que Bogotá se ha equivocado al pensar que es mejor estar entre montañas y no cerca al mar donde se respira la libertad. El presidente Gustavo Petro defendió el nombramiento de Daniel Mendoza Leal, creador de la polémica serie Matarife, como nuevo embajador de Colombia en Tailandia. Lo hizo respondiendo a las numerosas críticas en las redes sociales. Están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet, yo no soy Uribe. A su turno, Daniel Mendoza respondió a las críticas invitando a quienes lo atacan a ver un video que fue publicado el año pasado. Hoy, dada la incultura literaria y pensamiento cavernario de la extrema derecha narcoparamilitar, uribista, fiquista, que en Medellín puso precio sobre mi cabeza, me veo obligado a dar las mismas aclaraciones, a presentar las mismas pruebas que di en el 2020, cuando recibí los mismos ataques. Por falta de quórum fue suspendida nuevamente la sesión de la Cámara de Representantes en la que se esperaba dar inicio al segundo debate de la reforma a la salud, por lo que el gobierno le apuesta todo a que sean las sesiones extra donde se apruebe esta iniciativa. Habló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y vamos a tener no solamente el día 16, que es el último día de legislación, y vamos a tener 4 días más hasta el 20 de diciembre. En esos 4 días es más que suficiente. El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, desmintió las acusaciones sobre la falta de ejecución de 97 billones de pesos. Son 92 billones, pero son recursos que se tienen que pagar. 15 billones de deuda que se pagan a final de año. 42 billones que son recursos de transferencias al Sistema General de Participaciones, al pago de pensiones y el traslado de recursos a los otros sectores. Recientemente el Gremio de la Salud realizó un plantón frente al Cementerio Central a la ciudad de Bogotá. En este le pidieron al gobierno del presidente Gustavo Petro dar soluciones a la problemática que vive el sector salud en este momento. La Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca. Hay dinero suficiente, es lo que estamos reclamando y no queremos falsos dilemas. El tema de la reforma tiene que seguir su discusión, pero hoy ¿qué vamos a hacer? ¿Le puedo yo decir al paciente con cáncer que viene por su quimioterapia que es que el Congreso está decidiendo qué hacer con la reforma a la salud? El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, apelará a la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que anuló su elección por doble militancia. Acaba de terminarse el primer tiempo y el primer tiempo lo perdimos, pero aún queda el segundo tiempo y este partido no se acaba hasta el pitazo final y el pitazo final lo da el Consejo de Estado. Se trata del reporte anual sobre terrorismo en el mundo del Departamento de Estado, un reporte que corresponde al año 2023. En nuestra región dice el reporte que la principal amenaza terrorista continúan siendo las disidencias de las FARC y el ELN. En Siria, el nuevo régimen suspende la Constitución y el Parlamento por 3 meses. También disuelve las Fuerzas Armadas y cierra las cárceles. Israel informa que sus Fuerzas Armadas permanecerán todo el invierno en el lado sirio de la frontera. Mientras tanto, en Damasco sigue la búsqueda en prisiones y morgues de los desaparecidos en manos de la policía secreta. En las últimas horas, multitudes acompañaron el funeral del que era el más conocido de los activistas contra la tortura. Fue asesinado horas antes de su liberación.
Venir el tercero, la verdad, cogiendo la mitad. Ya está Viveros, apura el pase, lo va soltando para Morelos. Está habilitado, pierna derecha, impactó el balón al fondo. Gol. Atlético Nacional derrotó 3-1 al América de Cali en el partido de ida de la final de la Copa Betplay. Por parte de los verdolagas anotaron Andrés Román, Marino Inestrosa y Alfredo Morelos. Duván Vergara descontó para el Escarlata. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo, 15 de diciembre a las 5 de la tarde. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Les queremos desear a todos ustedes una linda Navidad, que sea de verdad esta época del año para hacer reflexiones, para pedir por salud, para agradecer por el año que tuvieron, pero sobre todo para decir te amo a las personas que uno ama. No dejen para el 2025 de dar el abrazo que tanto quieren. De eso se trata esta época del año. Así que una linda Navidad y que sea un 2025 muy próspero para todos. Hola, soy Valentina Herrera del Servicio Informativo de Blue Radio y quiero enviarle un mensaje, por supuesto, de Feliz Navidad a todas nuestras audiencias, a quienes cada día nos siguen acompañando en las diferentes señales. En especial, gracias por permitirnos estar con ustedes en el trabajo, en la casa, en el estudio, en el transporte, y que sean muy buenos deseos que lleguen en esta Navidad. En especial que puedan compartir con sus familias, con sus amigos, con los mismos compañeros del trabajo, porque seguro aquí también vamos a estar informándolos ese día de Navidad, y que sean muchas más Navidades con ustedes. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. La producción es de la no ficción, de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Estás escuchando Blue Radio
y bluradio.com. Sol esta madrugada en Bogotá, 6 de la mañana, 19 minutos. El caos de anoche en Bogotá se extendió hasta pasada la medianoche. Comenzó antes de la ciclovía, se agravó durante la ciclovía y se agravó, entre otras cosas, porque a la ciclovía, a la construcción de obras, a la falta de policías, a la protesta en la se Universidad sumaron Nacional. las protestas, 2 protestas ayer en Bogotá. En la 30 y en la 26. Una protesta en una esquina y se agrava el problema de movilidad en esta caótica. Ese fue el enredo. Ese fue el enredo, el de las protestas de la universidad, porque además afectaron mucho a la gente que iba para el aeropuerto El Dorado, que se ha convertido además como en una especie de objetivo de estas protestas, afectar ese corredor vial. Pero, digamos, si uno excluyera ese momento desafortunado y ese lugar desafortunado, todo lo demás fue una linda fiesta en Bogotá. pero la linda fiesta, había las noticias de bluradio.com que había más de 3 millones de personas en la fiesta. Héctor, y 3 millones de personas es una cifra monumental. Héctor, a mí me parece que esa también, la de anoche en Bogotá, es una fiesta. Y es una fiesta que hay que mantener, la ciclovía nocturna. Sí. Y me parece que hay que pensar en los 3 millones de personas. Y me parece también, Ricardo, que la gente que no participa en la ciclovía nocturna, sabiéndolo ya, debiera no salir. Tendría que evitar o no sacar el carro. O no sacar el carro, irse a pie. Le voy a decir algo, pero también las obras, ¿sabes? Es que las ayer obras fue un día y las una lluvias, locura. Alberto. Mire, normalmente cuando yo termino aquí, me demoro a mi casa, que es muy cerca, 15 minutos, 20 minutos. Ayer me demoré y era el mediodía, 2 horas, Néstor. Sí, por eso le digo, padre, el caos comenzó antes de la ciclovía, se agravó con la ciclovía, pero además súmele una, Ricardo. Hubo lluvias ayer en la tarde en Bogotá. Entonces fue, de alguna manera, cada uno de los ingredientes fue la sumatoria para llevar. Yo creo que es que hay que sumarle noches sin carro. Yo creo que hay que prohibir la salida de los carros. Hay que hacer como el día sin carro, pero solo en la noche, porque evidentemente las dos cosas no parecen compatibles y entonces vamos a mantener esta discusión permanentemente. Es que yo creo, Héctor, que no hay discusión. Lo de ayer, desde el punto de la ciclovía, una fiesta. Es una fiesta. Y se debe mantener en la ciudad, además en esta época del año. Yo creo que hay que mantenerla. Hay que sumarle cierta disciplina y cierta sensatez para que la gente no saque carro cuando hay ciclovía nocturna. Hay que pedirle a la divina providencia, padre, que no llueva cuando hay ciclovía nocturna. Y acabar las obras cuanto antes. Hay que meterle un poquito más de policía, pero trayectos que son de minutos, de menos de una hora. A mí me pasó lo mismo que al padre Linero, un trayecto de 15 minutos en la vida diaria, 2 horas 10 minutos. Sí, eso la verdad, entiendo la queja. 6 de la mañana, 22 minutos. La buena noticia es que ya pasó y que hoy, sin ciclovía nocturna, Bogotá esta mañana está fluyendo. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Noche crítica en Bogotá en materia de movilidad por cuenta no solo de esta ciclovía nocturna, sino por las lluvias, las protestas de los encapuchados de la Universidad Nacional en 2 puntos de la universidad y las obras y las polizombas regadas por todo lado. Todos los males prácticamente se juntaron para hacer de los trancones una eternidad para miles y miles de ciudadanos que tuvieron que esperar horas y horas para regresar a sus casas. Más de 13 millones de personas asistieron a esta ciclovía nocturna, pero los cierres y desvíos generaron caos vehicular en varios puntos de la ciudad. 11 vías cerradas en total, Néstor, para habilitar los 95 kilómetros entre las 6 de la tarde y la medianoche. La carrera séptima y la avenida Boyacá estuvieron colapsadas. La avenida Ciudad de Cali congestionada, al igual que la calle 26 hasta la avenida 68, que está completamente forrada, recordemos, en polisombras de obras que avanzan, pero no como esperan los ciudadanos. Los trancones hicieron bastante difíciles, crítico el retorno de al menos 25,000 bogotanos a sus casas, los que iban en Transmilenio, los conductores, los motociclistas, toda la ciudad prácticamente colapsada por cuenta de estos bloqueos que se registraron a lo largo del día y hasta bien tarde de la noche, sobre todo en los 2 corredores viales más importantes de Bogotá, que generaron efecto dominó en las principales vías de la ciudad, sobre todo en la calle 26 y la carrera 30 frente a la Universidad Nacional, Néstor. Más de 25,000 personas entonces en los eternos trancones, caminos que se hacían de 15 minutos, normalmente se hicieron de 2 horas y media cada uno, Néstor. Gracias, Felipe. 6 de la mañana, 24 minutos. Termina anoche la ciclovía con el episodio de la grúa, una grúa dedicada a la construcción que intentó subir en un concesionario de carros en el norte de Bogotá, en la prestigiosa, en la lujosa calle 80 de Bogotá, un BMW a las patadas, por supuesto. Aquí está demostrada también la anarquía
de las empresas, de los ciudadanos, terminando intentando subir en esta grúa que ustedes ven, quienes están conectados al canal de YouTube, padre, un BMW a un cuarto piso sin ninguna condición de seguridad. Sin locura. permiso y con peatones, Néstor, que desapercibidos seguían caminando debajo de la grúa, que es una grúa de construcción que lo que hace es usar esa mano para levantar el peso, la palanca, sí, para levantar el peso del BMW y ponerlo en una vitrina de exhibición de un cuarto piso. Imagínese la escena, Ricardo. Que está bien que se haga, pero el problema es que tomen todas las medidas de seguridad, todas. No está bien. No, ¿por qué no? Esta es una grúa. ¿La grúa no es preparada para eso? No había condiciones de seguridad, no lo hicieron con el apoyo, con el acompañamiento de alguna autoridad. Usted me dice que está bien, solo por un momento piense que el brazo de la grúa se hubiera flaqueado por alguna razón, porque no está diseñado. Yo creí que estaba diseñado para eso. No. Porque el problema, Néstor, es que no tienen ninguna medida de seguridad. Esa es la... No, y que la grúa, padre, es una grúa de construcción. Está diseñada es para construcción. 6:26 a.m. El episodio ocurrió a las 10 de la noche. Unos genios que intentaron subir un carro al cuarto piso de un concesionario que terminaron merecidamente con doble multa. Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. Efectivamente, la carrera novena con calle 80 en uno de los sectores más exclusivos de la localidad de Chapinero pasó algo de no creer. Una grúa móvil especializada en mover grandes elementos de apoyo para la construcción de edificios, aparentemente sin autorización y sin medidas de seguridad, intentaba subir un costoso BMW hasta el cuarto piso del edificio Nogal. En ese punto opera una tienda autorizada de la marca alemana que tiene en su vitrina vehículos de hasta 650 millones de pesos y que es operada por Autocosmos. La denuncia la hizo anoche el concejal de Bogotá, Juan David Quintero. Miren, cosas que pasan en Bogotá y que son increíbles. Un esquema de la policía mal parqueado en toda la carrera novena en la izquierda y al mismo tiempo una grúa subiendo un BMW a un cuarto piso y los peatones caminando al lado sin ningún tipo de acordonamiento y sin ningún tipo de control, además de muchos más mal parqueados. Así como dicen, ¿dónde está la autoridad? Néstor, las grúas móviles son equipos de construcción pesados, están equipadas con un brazo que permite subir o bajar cargas mediante mecanismos hidráulicos o de cables. Estas grúas en particular se utilizan en proyectos de construcción para mover grandes piezas y como apoyo en la edificación de estructuras, contando con estabilizadores que se hunden en el piso durante las operaciones en el lugar de trabajo. Hay que decir que en este caso las autoridades de tránsito controlaron el incidente y emitieron 2 órdenes de comparendo como parte de este procedimiento. Javier Segura, Blue Radio. Javier, 6:27 a.m. El discurso del presidente Gustavo Petro de ayer tarde en Barranquilla terminó convertido en una andanada de toda clase de insultos, maldiciendo a los congresistas que votaron en contra de la reforma tributaria. Esta yo no la había, padre, yo no la había visto en Colombia. Malditos los congresistas. Hombre, no está bien. Lo que pasa es que el malditos me parece que es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy dura, ¿no? Además, en el catolicismo y en el cristianismo suele caer muy duro. Yo tengo ese recuerdo de que en mi infancia, tal vez la única palabra que no me permitían decir en mi casa era maldito. Igual. Yo podía decir groserías y cosas, pero maldito era una cosa como que ¿Sabe qué pasa, Héctor, con el maldito? Que describe más a quien lo dice que a quien lo recibe. El presidente Petro, insultando como insultó ayer a los congresistas, anunciando recortes de partidas regionales, inclusive para Bogotá o para Medellín. Quiere decir, el presidente Petro amanece en modo venganza. El presidente Petro convertido en un botafuego, la verdad, contra todos. Contra los Char de Barranquilla, contra Vargas Lleras, contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, contra todo el que no está de acuerdo con él. Malditos, malditos, porque no le votaron la reforma tributaria y porque están defendiendo a los ricos y las apuestas y porque están defendiendo lo que el presidente Petro no considera. Al final de cuentas, el discurso del presidente Gustavo Petro termina siendo una demostración del tono en el que desafortunadamente el señor presidente nos quiere meter pensando en las elecciones del año entrante. Caterina Ávila.
Néstor, buenos días. Tras el archivo de la tributaria, el presidente Gustavo Petro se fue en contra del Congreso y desde Barranquilla, en la Asamblea Popular de la Democracia Energética, el mandatario anunció la ruptura de relaciones con los congresistas de las comisiones terceras. No tienen ya nada más que hablar con nosotros, ni nosotros nada que esperar de ellos. La relación del gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos. Ya veremos cómo nos defendemos. Y pese a que el gobierno había eliminado del texto de la reforma tributaria que se hundió el IVA a plataformas de juegos de azar y apuestas en Internet, el presidente Gustavo Petro aseguró que ese proyecto se había caído porque la clase política tradicional traicionó al pueblo por defender los intereses de los dueños de estos negocios. Que defiende el señor Vargas Lleras, por lo cual casi que le puso bozal a los parlamentarios costeños de Cambio Radical para llevarlos obligados a votar contra su pueblo porque les pareció más valioso que los dueños de los juegos de suerte y azar en línea no pagasen 2 billones de pesos en impuestos. Ni el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se salvó de la arremetida del mandatario, quien lo cuestionó por no asistir a ese evento y aseguró que carecía de dignidad democrática. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Se lo tengo que decir a Char, aunque nunca está aquí para decírselo de frente. Él y sus parlamentarios, por estar pregados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla. Ante cientos de personas y con bastante molestia, el presidente Gustavo Petro aseguró que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras era el jefe del alcalde de Barranquilla y de los políticos de la costa, como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quienes, según él, terminaron ordeñando a su propio pueblo al tumbar el proyecto que dice iba a permitir bajar las tarifas de energía en la región Caribe. Cepeda respondió a estos señalamientos pidiéndole al presidente que dejara de amenazarlos y descalificarlos por no aprobar sumisamente todo lo que al gobierno se le ocurría. Y en medio de ese acalorado discurso que duró 46 minutos, el presidente Gustavo Petro reconoció que el hundimiento de esta ley casi llevó al país a un default. Esto a pesar de que horas antes su ministro de Hacienda, Diego Guevara, había negado esta posibilidad. Porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman default, dicen los ingleses, default los franceses, que es la cesación de pagos del gobierno, pensando ladinamente que si caemos en esa situación no financiamos el programa de gobierno, entonces en el 2026 ellos llegarán de nuevo. El presidente Gustavo Petro aseguró que el recorte impactará las transferencias del presupuesto a los ricos y a las regiones, dice él, porque fueron sus mismos congresistas los que ocasionaron dicho recorte. Y hablando de las tarifas de energía, el mandatario reconoció que tras 2 años de gobierno no ha logrado cambiar la fórmula tarifaria, culpó de los altos precios de la energía a las generadoras e incluso las comparó con los antiguos grupos paramilitares, asegurando que estas empresas tenían más poder en el Estado que dichos grupos criminales, y le dio una orden a su ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Nos van a caer rayos y centellas, pero debe expedirse el decreto que limita la bolsa al 5% de la generación eléctrica para los 10 más grandes generadores. No vamos a fregar a los pequeños. En ese mismo discurso, el mandatario se refirió al escándalo de la hidroeléctrica de Urrá, en el que fue mencionado su hijo Nicolás Alcocer Petro por presunta presión sobre la junta directiva de Urrá en un aparente esfuerzo por tomar el control de la empresa y favorecer a cercanos en la adjudicación de contratos. Ahí pusieron a un hijo mío que yo crié en un disque escándalo, lo prensa de Urrá. Pero usted y yo y muchos en el gobierno y la opinión deben saber que a Urrá se le están robando esa hora y desde antes, que una manera de robarla es con unos intermediarios a los cuales les venden la energía eléctrica a 220 pesos kilovatio hora y estos van sin hacer ni un trabajo con el papelito y van a Aire, se la venden a 880 y Aire se la cobra a los usuarios. El presidente Gustavo Petro cerró este discurso proponiendo un plan Marshall para que ingenieros de la región Caribe se organicen para instalar paneles solares en esa zona del país. Esto, dice él, para lograr disminuir los precios en las tarifas de energía. Caterina Ávila, Blue Radio.
Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Luego del hundimiento de la reforma tributaria, entró en cuidados intensivos la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Luego de decirles malditos a los congresistas que hundieron su proyecto de ley de financiamiento, como acabamos de escuchar, las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo terminaron rotas, a pesar de que todavía hay varios proyectos estratégicos para el gobierno que esperan definiciones en los próximos días. El presidente además dijo que no tiene nada que hablar con las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. Y ese es un camino riesgoso porque todavía no se ha modificado, por ejemplo, la necesidad de un concepto previo de los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que se aprueben los empréstitos internacionales a la nación. Pero además de eso quedan en vilo por ahora y en la coyuntura 2 proyectos que son estratégicos para el gobierno del presidente Petro. El próximo lunes, 16 de diciembre, termina esta parte de la agenda legislativa de la legislatura si no se convoca a sesiones extras. El gobierno confía en que sí las habrá, aunque el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que no ve motivos para convocarlas. Sin embargo, y en caso a pesar de que se convocaran, todavía están en riesgo 2 proyectos. Por una parte, en la Cámara de Representantes está en riesgo el proyecto de reforma a la salud, que no avanza en esa plenaria, ni siquiera ha podido salir de la totalidad de los impedimentos por parte de los congresistas y eso la pone en un serio riesgo. La otra reforma que está en las posibilidades de hundirse es la reforma política, que ha sido una de las banderas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Es un acto legislativo, es decir, que necesita 2 vueltas en el Congreso para ser aprobada y esa reforma ayer no tuvo el quórum suficiente, se levantó la sesión y a pesar de que hay discusiones técnicas sobre la ley quinta, si el próximo lunes no logra avanzar, algo que se ve muy difícil, estaría virtualmente hundida. Todavía le queda una última oportunidad, pero está prácticamente con los santos óleos puestos. En esa coyuntura tan complicada y en ese contexto que les contamos, la gran pregunta es si el gobierno podrá recomponer esa relación a mediano plazo con el Congreso de la República. Le quedan todavía 20 meses de mandato al presidente Gustavo Petro, pero hay que tener en cuenta además que el año entrante será un año preelectoral, con campañas en marcha al Senado, a la Cámara y por supuesto empezarán las campañas a la presidencia de la República, lo cual evidentemente reducirá el margen de maniobra del Ejecutivo en el Legislativo. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos, coletazos políticos por el hundimiento de la tributaria y por los impuestos que murieron en el Congreso. No obstante, otros impuestos del pasado siguen vivos y coleando y hoy vuelven a ser nuevamente noticia porque traen cambios. Caso concreto del 4 por mil, que a partir de hoy, 13 de diciembre, trae modificaciones según lo establecido en la pasada reforma tributaria del año 2022. Primera y única tributaria del gobierno de Gustavo Petro hasta el momento y cuyo texto aprobado hace 2 años estableció cambios al 4 por mil, el famoso gravamen a las transacciones financieras y el más permanente de todos los impuestos temporales que se han creado en el país. Inicialmente diseñado dizque por un año, a finales de 1998, cuando en principio era para ayudar con la crisis bancaria que azotaba el país, cuando arrancó entonces como 2 por mil, no obstante se fue extendiendo en el tiempo porque era de facilísimo recargo, se convirtió en el 3 por mil, más adelante se volvió en el 4 por mil, 4 pesos por cada 1.000 movilizados en transacciones, es decir, transferencias, retiros o pagos que por lo demás ya no van para los bancos, sino para financiar el presupuesto general de la nación. Un impuesto que cuando se empezó a implementar se hizo de manera muy general y sin excepciones, lo que golpeó muchísimos bolsillos e hizo incluso que algunas personas retiraran y cerraran sus cuentas para evitar pagar este gravamen, algo que llevó a distintos gobiernos también a crear excepciones para el 4 por mil, última de las cuales empieza a regir a partir del día de hoy, ya para que la gente no tenga que designar una sola cuenta bancaria como exenta, sino que todas las cuentas puedan quedar libres de este gravamen siempre y cuando el total de movimientos mensuales no supere las 350 VT, unidades de valor tributario, es decir, lo que equivale a 16.472.750 pesos de 2024. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 39 minutos. Lo de ISA, la empresa de interconexión, es un hecho inédito en la compañía que no sale de la polémica desde el día que nombraron a Jorge Andrés Carrillo como presidente. Eso ocurrió el pasado 30 de agosto. A la suspensión del registro del doctor Carrillo como representante legal ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ahora hay aquí otro problema. Lo primero es que la Cámara de Comercio de Medellín recibió el recurso de un socio minoritario y es la razón de fondo por la que se hace esta suspensión, que es temporal, al registro del doctor Carrillo, en medio de la polémica de cómo fue escogido para llegar al cargo. Pero lo nuevo para esta filial de Ecopetrol llega desde la Superintendencia Financiera, que recibió una queja de un pequeño accionista por la actuación de la empresa, pidiendo respuestas a muchas preguntas sobre el nombramiento de Carrillo. Ese socio está exigiendo que ISA publique las actas y toda la información de la manera como se eligió a Carrillo en la sesión finalmente del 19 de noviembre pasado, cuando se hizo pública la llegada, el aterrizaje en una de las filiales más importantes de Ecopetrol. Y el doctor Carrillo, por estas situaciones y por todas las preguntas alrededor de su escogencia, es que amanece siendo el presidente de ISA, aunque un presidente sin poder firmar, pero también sin poder tomar decisiones de fondo. Se defiende anoche tarde ISA intentando calmar los mercados y a sus públicos con el argumento de que tiene múltiples representantes legales, que no solo es el doctor Carrillo y que por eso la actividad de la empresa no se va a ver afectada en relación a las autoridades, pero también a los terceros que están involucrados en la actividad de ISA. Carrillo parece atornillado al cargo en medio de las investigaciones y denuncias de un nombramiento que sigue dando de qué hablar, no solo porque había sido gerente de EPM y para muchos candidato de Daniel Quintero o ficha de Daniel Quintero en el gobierno, sino ahora por estos cuestionamientos que hacen socios minoritarios y que le exigen investigaciones a la superintendencia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, yo soy Lala Sarmiento de la emisora hermana de la calle La Mandamás y les deseo un feliz fin de año, unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año 2025. ¡Mua! Besos. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Hola, soy Luisa Fernanda del equipo digital de La Calle y les deseo a todos un feliz año y una excelente Navidad. Que la pasen en familia y al lado de los que más aman.
En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 6 de la mañana, 45 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Buen día, es viernes. Y yo no me voy a dejar atrapar por este ambiente. No, yo vengo con zapatico blanco que mi mamá me compró. Mire, ahora ya no estoy usando los viejos, los sueros aquellos. No me los vayamos. Pero ya saben. Bueno, oye, mire, así tiene que ser. Mire, eso, zapatico blanco, mire. No, pero esos son unos tenis. Pero blancos como tienen que ser. Oiga, ¿sabe qué? Buenas emociones, métale ganas, métale fuerza. No deje que este ambiente... No. Usted y yo vamos con los zapaticos blancos que mi mamá me compró. Néstor, ¿qué hizo los mocasines? Es que hoy me tenía que poner media. Eso no se los compró la mamá. Hoy me lo tenía que poner media. Dejo la constancia de que casi se le sale la ciática más o menos intentando mostrar los zapaticos blancos. Bueno. Tema de hoy, padre. Elegir las palabras. Elegir las palabras. Cuando usted me pone estos temas, yo creo que le está enviando mensajes a Pedro para que los entienda Pablo. No, yo no he pensado en nadie. Nadie. Simplemente que a mí me gustan los discursos y yo durante muchos años de mi vida he hecho discursos y creo que hay un acto honesto al comunicarse que es elegir bien las palabras. De eso voy a hablar, de elegir bien las palabras. Ya viene el padre Linero con sus palabras y con sus indirectas. Ricardo Rego con la información deportiva. Finalmente anoche ganó el Atlético Nacional, empezó perdiendo, le ganó el primer tiempo, el segundo tiempo será en el Atanasio, en el Por eso no vino aquel, Cali, por eso se fue. Perdón, Néstor, feliz mañana. Mire, no, pero déjeme defenderme, aquí estoy, yo no estoy escondido, así es el fútbol, así señor. Es el fútbol. Y el domingo podremos darle vuelta seguramente. Arrancó ganando el América, terminó ganando Nacional 3-1 anoche en Medellín, Ricardo, bien ganados además. No, con autoridad, dice el padre Linero que hablará de las buenas palabras. Bueno, lo cierto es que el buen fútbol apareció en el Atanasio, primero en medio de una fiesta. Yo creo que eso hay que destacarlo y de qué manera. El fútbol afortunadamente sigue siendo un escenario de encuentro, de unidad, donde no hay diferencias, y el marco que montaron los aficionados del Verde de Antioquia para recibir a Nacional y al América fue excepcional. Una linda noche de fútbol en el Atanasio. Y al final la ratificación de un equipo que está jugando mejor que todos. Es una maquinita de fútbol y una maquinita de goles este Atlético Nacional del profe Juárez. ¿Usted cree que Nacional es favorito en este momento? Indudablemente, indudablemente. Sí, está jugando bien, ¿no? Sí, es un equipo que además tiene variantes, que tiene, tiene una idea de juego muy bien plasmada y lo está entendiendo Juárez de la mejor manera. Creo que se encontraron una idea de juego y un gran momento de sus jugadores. O sea, el recurso humano que hoy tiene Nacional lo pone por encima de todos en Colombia. Y Juárez, a pesar de todo, está funcionando en Nacional, ¿no? Sí, hoy, la noche anterior incluso estuvo en palco porque, recuerden, tuvo dos fechas de sanción en la fecha Colombia, esa no se la redujeron. Estuvo Luis Pérez, su asistente técnico, pero el equipo camina y camina muy bien, realmente ya en esta instancia decisiva frente a un América. Usted lo dijo, comenzó muy bien el América, pero se fue desfondando el equipo del Polilla. Ya viene Ricardo Rego con los deportes, 6 de la mañana, 48 minutos. Si me perdona, Ricardo, antes hay una noticia de última hora. Está nombrando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está nombrando a un centrista, allí una señal política, a un centrista, se llama François Bayrou, uno de los grandes favoritos, lo está nombrando como nuevo primer ministro, que es el jefe del gobierno en Francia, Enrique Rodríguez.
Digamos que François Bayrou estaba en la lista de favoritos y sobre todo lo estaba aún más desde que esta mañana ha llegado al Palacio del Elíseo a primerísima hora, alrededor de las 7 de la mañana, para entrevistarse con el presidente Emmanuel Macron. Acaba de ser nombrado primer ministro francés, todavía no ha comparecido el presidente francés ni el propio Bayrou, pero ya es un hecho que va a ser el nuevo presidente francés. Enfrenta enormes desafíos, tiene 73 años, este hombre que es actualmente alcalde de la ciudad de Pau, que fue ministro de Justicia, y enfrenta grandes desafíos. El primero de ellos es no tener la mayoría en el Parlamento, no tener ni siquiera una mayoría habitual en el Parlamento. Eso le va a ser muy difícil legislar. El segundo gran reto es que ha tenido que llevar a cabo el gobierno en funciones un proyecto de prolongación de los presupuestos para poder mantener el país el año que viene, pero tendrá que empezar a negociar si quiere sacar unos nuevos presupuestos generales del Estado francés. Mientras tanto, los líderes opositores como el ultraderechista Jordan Bardella ha señalado que por el momento, a priori, no va a haber una moción de censura, pero sabe perfectamente que este gobierno, como el anterior, están siempre sujetos a esas mociones de censura. La última unieron a extrema derecha y a extrema izquierda para sacar del poder a Michel Barnier apenas 3 meses después de haber sido nombrado. Así que se abre un nuevo periodo en Francia, aunque no parece que vaya a ser mucho más estable que el anterior, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Que nos emociona. Así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. 6 de la mañana, 52 minutos. Padre, discúlpeme un segundo. Sí, señor. La Defensoría del Pueblo alista, atención, un pronunciamiento contra el nombramiento de Daniel Mendoza, que será el nuevo embajador de Colombia en Tailandia. Tan defendido por el presidente Petro, Daniel Mendoza se defiende ayer diciendo que los trinos que le están criticando se los critica el uribismo, la extrema derecha, la caverna en Colombia. Porque son trinos que supuestamente escribe él un personaje de sus obras literarias, que en realidad este señor Mendoza, María Consuelo, no tiene ninguna obra literaria. El señor Mendoza tiene un libro alrededor de un tema que es su obsesión. El señor Mendoza es un abogado que hizo una diatriba contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien llama matarife. Se tuvo que retractar. Que se tuvo que retractar y perdió ante en la Corte Constitucional, pero él se presenta a sí mismo como si fuera un gran escritor de la fantasía literaria en Colombia. Y como si los trinos que ha escrito, Vagina Mojada, y le voy a pedir a los oyentes, Héctor, que disculpen, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un funcionario público defendido por el presidente Petro con el argumento de que lo de Mendoza es amor. Pero con toda consideración le voy a pedir, director, que sea el primero y el último, porque la verdad es que son de tal manera ofensivos cuando uno tiene que leerlos. Son de pésimo gusto. Que molesta mucho. Ahora, hay que poner en contexto y los oyentes tienen derecho a saber qué escribía el personaje, pero francamente es que yo molesta lo digo, mucho realmente. Yo lo digo y no creo no ser mojigato, Héctor, usted tampoco, pero me avergüenzo de tener que leer esto y me da vergüenza
que lo defiende el presidente Petro con un argumento que no tiene nada que ver con el argumento de que es que al señor Mendoza lo están criticando por el amor y que Petro es un emancipador y que los que lo critican son los de la extrema derecha. La verdad es una situación un poquito enrevesada de lo que estamos viviendo esta mañana. Leo. Bueno, no sé si leerlo porque Es que sí, a mí me parece que son ofensivos realmente, Néstor, y pues están rodando mucho por las redes sociales y tal. Sí. Y pues claro, la gente tiene el derecho a expresarse en general como quiera, pero eso también demuestra pues un carácter, unas convicciones, unos valores y unos principios que cada uno defiende. Y en este caso el señor Mendoza demuestra unos, más allá del bueno, mal gusto, etcétera, demuestra unos que me parece que lo descalifican para ser un funcionario público y menos un embajador, que es el machismo y la pedofilia. Me parece que una persona mayor como él, de casi 40 años, en el momento 50, en que escribía esos trinos, 50. Sí, pero en el momento en que escribía esos trinos era de algo más de 40 años, digamos, como describiendo cómo se podían tener relaciones sexuales con menores de edad, o cómo eso era una cosa que le producía satisfacción, o cómo el acto sexual o las relaciones sexuales son un acto de dominación del macho con la hembra hacia la hembra. Me parece que son, digamos, la más burda demostración del machismo y insisto, de una situación de pedofilia que demuestra cuáles son los valores que ese señor tiene, y por lo menos a mí ese señor no me representa. Yo no espero que en el gobierno de Tailandia, si es que finalmente lo reciben, no vayan a pensar que ese señor representa a los ciudadanos colombianos, porque a mí no. Voy a hacerle caso. No voy a repetir los trinos del señor Mendoza porque me parece que es innecesario. Están suficientemente documentadas en las redes sociales. Debo solo decir que la disculpa que ayer retuitea a modo de recorderis el señor Mendoza, diciendo que esos trinos desagradables, poco elaborados intelectualmente, pederastas, groseros, grotescos, vulgares, de mala leche, machistas, violentos, todos esos trinos, y es peor el argumento del señor Mendoza, María Consuelo, que son producto de su obra literaria. El señor Mendoza es que ahí no hay mentira, ninguna creación literaria. No tiene libros, tiene un libro, uno que se llama El Innombrable, sobre su obsesión, que es el uribismo, como es la obsesión de muchas personas en la izquierda, Néstor, atacar a la derecha. Y está bien que lo hagan. Si quieren criticar a Uribe, no tengo ningún problema. Me parece que a mí lo que más me indigna es... Pero utilizar eso, María Consuelo, termino. Utilizar su antiuribismo para graduarse falsamente de escritor, de creador literario, y que los trinos que él ha escrito hacen parte de su obra literaria, me parece que es una ofensa a la inteligencia de tantas personas. Total, y en particular de las mujeres. Yo sinceramente no veo la participación de las feministas que apoyaron a Gustavo Petro, que apoyaron a Francia Márquez, totalmente silenciosas ante cosas que este señor ha escrito que rayan en el Código Penal. Es que cuando está hablando de dulces colegialas tiernas, está hablando de menores de edad. Cuando habla de emborracharla y drogarla y después tener sexo, es lo que tiene. El escándalo del año en Francia fue por Daniel Pelicot, por un hombre que drogaba a su mujer para después hacer... ¿Pelicot se llama Daniel? Daniel se llama la señora y el señor se llama Dominique. Y este fue el gran escándalo en Francia durante todo este año, porque descubrieron que drogaba a su esposa para violarla y para invitar a orgías a que la violaran. Entonces no vamos a rechazar las mujeres esta cosificación que este señor hace en todos sus trinos y en todas sus redes sociales de manera sistemática y permanente. Esto es una ofensa a las mujeres de Colombia. Sí. Totalmente. Francia es una ofensa a las mujeres de Colombia. Francia tiene a Daniel Pelicot, nosotros tenemos Daniel Mendoza. Eso es lo que da la tierrita. 6:58 minutos.
Paola, señora. No, pero no, pues yo sí de verdad también me pregunto como María Consuelo en dónde está, por ejemplo, la ministra de la Igualdad, que debería estar poniendo el grito en el cielo en este tipo de casos. ¿Dónde están todo el resto de mujeres del gabinete? Laura Sarabia también, ¿en dónde está? La primera dama que no existe, es el fantasma del año, ¿en dónde está? ¿Por qué todo el mundo se queda sistemáticamente callado y las mujeres en particular? ¿Y por qué nosotras, en general las mujeres del país, María Consuelo, nos tenemos que aguantar una tras otra? Primero que el señor Diego Cancino en la SAE, que afortunadamente no lo nombraron. Ahora el señor Armando Benedetti, también un misógino comprobado, acusado de violencia intrafamiliar, todo tipo de acosos por sus 4 exmujeres, en fin, con 1000 líos, también entonces nos tenemos que quedar calladas. Y ahora, no bastando todo eso, el nuevo embajador en Tailandia, una belleza de señor, que además de todo muestra inclinaciones y muestra comentarios pedófilos. Pero entonces es que estamos todas las mujeres del país pintadas en la pared, digamos, somos un monacho. Él le atribuye esos trinos pedófilos, yo no sé si él sea pedófilo, que uno... A su obra literaria, supuestamente. Sí, exactamente, se lo atribuye a que es una de la creación. cual nadie conoce, ¿no? No. Nadie ha sabido nada, ninguna letra escrita por el señor. Tiene escrito, veo aquí, y no lo pienso leer, por supuesto, Luis Ernesto, un libro o una novela, yo no tengo ni idea qué es, que se llama El Diablo de Dios, que tengo entendido que tiene algunas referencias a episodios de carácter de sexo explícito, ¿no? Pero no sé, pero miren esto, no sé aquí, si uno pueda suponer que para promocionar la novela él hace los trinos de carácter pedófilo que efectivamente hace. Miren, Néstor, ya lo dijo María Consuelo, lo dijo Paola, esto es una ofensa, por supuesto, a las mujeres, pero esto es un irrespeto, es un insulto al servicio público, al servicio diplomático. Este es un señor que, digamos, con esa excusa de que esto son fantasías de sus creaciones literarias, pues lo que ha hecho realmente es lo que aquí hemos analizado, denunciado constantemente, y son esos depravados que piensan en las menores. Aquí recuerdo el debate que tuvimos en torno a la canción desafortunada de los reggaetoneros, en fin, los depravados que utilizan a los niños o que fantasean con niños como objeto sexual, no merecen nada en la sociedad, merecen es el repudio de la sociedad, y que el presidente Gustavo Petro premie a este señor con una embajada. Además lo defienda argumentando que supuestamente esto es una defensa del amor, cuando aquí lo único que yo veo es depravación. Pues lo único que nos demuestra es qué tan aislado está el presidente, qué tan sectario se ha convertido en un hombre que solo trata de defender a sus barras más bravas, a sus defensores más radicales.